Vive Jesús, Dios le reina en su corazón y su amada familia allá en la distancia. Amén. Mateo capítulo 20, versículo 16. Dice así: así los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Y en el Mateo capítulo 22, versículo 14 dice: porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. Amén. Quiero compartir una pequeña cápsula con ustedes. Gloria sea el nombre del que vive, alabado sea el nombre del que vive y que liberta. Amén. El tema de hoy es: no es lo mismo ser llamado que ser escogido. Repito, no es lo mismo ser llamado que ser escogido. Claro, fuiste llamado para ser escogido, pero no todos están ni atendiendo el llamado, ni no todos han sido escogidos. Por eso dice la Biblia: muchos son los llamados, pocos los escogidos. No dice todos, sino pocos son escogidos. Y necesito que entiendan esto, porque hay mucha confusión, y eso tiene que ver mucho con la iglesia. La gente piensa que porque acepta a Cristo ya es un escogido. Amén. Dios te está haciendo un llamado. Ahora, hubieron muchas personas en la Biblia de que Dios le estuvo llamando, amén, y rechazaron el llamado. Y muchos de ellos aceptaron el llamado y fueron grandes hombres de Dios, tuvieron grandes éxitos en su vida espiritual. Amén. Y muchos de ellos están en el reino de los cielos. Ok. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El llamado es el proceso que te lleva para ser escogido. Muchos de los que están siendo escogidos, amén, primero tiene que pasar por el llamado. Amén. Del hecho que Cristo te está llamando porque quiere probarte, quiere mostrarte los planes que tiene contigo. Amén. Quiere revelarte por su Espíritu Santo las cosas que tiene preparado para ti. Pero necesitas primero, amén, atender el llamado. Usted se puso a ver de que cuando hay muchas personas que Dios la ha llamado, Saúl Dios lo llamó, atendió el llamado, pero para la bajada quedó desechado por desobediencia. Amén. Entonces usted ve de que al otro que escondió el talento también fue desechado por causa de esconder el talento y estas cuestiones. Ahora, el detalle es lo siguiente: cuando Dios te llama, amén, Dios te llama, tú todavía no puedes ser escogido porque todavía tú no disiernes la voz de Dios bien. Cuando tú disiernas la voz de Dios bien, entonces es ahí donde Dios te escoge para que tú puedas manifestar su poder en el público. Lo dice Mateo 6:6. Ahora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ok, usted ve en el capítulo 9, Dios le hizo el llamado a Pablo, amén, que era llamado Saulo de Tarso. Ahora le hizo el llamado a Pablo, pero si se pone a ver, nos ponemos a ver en el capítulo 13, si no me equivoco, creo que está en el 2 en adelante, el capítulo 13 completo, 1 en adelante, 2 en adelante, donde Dios le dice, el Espíritu Santo le dice: apartame a Pablo y a Bernabé para las obras que lo he llamado. Ya le había hecho el llamado, por eso le decía a Cristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue en el camino a Damasco? Amén. Le hizo el llamado y él dice: heme aquí, Señor. Él dice: entra a tal ciudad y allá se te dirá lo que tienes que hacer. En el llamado solamente Dios te da direcciones y revelaciones de lo que va a hacer contigo. Pero para tú poder manifestar el poder de Dios, tienes que ser un escogido. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Por eso no se puede menospreciar a las personas que tú crees de que no tienen llamado, porque Dios está llamando a todo el mundo al arrepentimiento y está llamando a todo el mundo para su obra, pero no todo el mundo acepta el llamado de Dios en su vida. Si usted se pone a ver y se pone a pensar, amén, que cuando hablamos ya del escogido, Pablo, usted ve que le dice acá, en el capítulo 9, del capítulo 9 al capítulo 13, Pablo no hace ninguna clase ni de señales, ni de milagro, ni de prodigio. No es usado por Dios para sanar a nadie, no nada, a pesar de que el Espíritu Santo vino y fue lleno del Espíritu Santo, que Ananías llegó y oró y he sido enviado por Jesucristo el Señor para que te pusiera la mano y recobre la vista, para que ores por ti, para que el Señor te recobre la vista. No hizo ningún milagro, no utilizó ningún don, no utilizó el poder, no se manifestó el poder de Dios del 9 al 13.
Del 13 en adelante, cuando el Espíritu Santo le dice apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra la cual lo he llamado, entonces es ahí donde Pablo entonces comienza más adelante a manifestar el poder de Dios para la cual fue llamado. ¿Alguien está entendiendo? La Biblia lo dice, segunda de Crónicas 16:9, los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón recto, íntegro para con él. Si primero tu corazón no es moldeado, usted está en el proceso del llamado. No ha sido todavía usted no está en el proceso de ser escogido. Cuando usted está manifestando el poder, sí, pero yo he orado por personas, siervo, no sé qué usted habla, yo he orado por personas y Dios la ha sanado. Sí, pero no es lo mismo manifestarlo en un culto en público. Amén. No, ahí es donde Dios te va a manifestar, donde se va a manifestar en público. Porque tú no puedes tener gloria en público que no se te haya sido revelada en secreto, y para eso usted tiene que salir primeramente en el llamado. Creo que está en el Evangelio, usted ve cuando Cristo le hace el llamado y dice, y lo llamó para que estuvieran con él. El llamado es para que estés con él primero, pero cuando ya eres escogido es para ser enviado. Y tú no puedes ser enviado si primero no vienes de estar con él. Por eso no es lo mismo. No es lo mismo. Tal vez muchos dirán, el siervo no es lo mismo. Ok, es que hay mucha confusión en la iglesia y la gente interpreta las cosas y creen de que es lo mismo, y no es lo mismo ser llamado que ser escogido. Todos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y aquí está diciendo? Los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Acá en el 22:14 lo habla solo, muchos son los llamados, pocos. Acá añade otra cosa. O sea, Mateo está omitiendo, amén, lo que dice otro evangelio. Entonces, si se pone a ver, acá habla de los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. Ok, la gente que tú piensas, hay una parte de la Biblia, para los que leen Biblia, usted que ha leído, le aseguro que usted tiene la misma que yo. La Biblia dice de que las prostitutas y las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Usted sabe qué significa eso? De que si usted pensaba de que lo había alcanzado, cuando vas a ver así, estas personas se pueden convertir y Dios pueden entrar al reino de una vez. Acuérdate que el ladrón que estaba al lado de la cruz de Cristo, él estuvo toda su vida robando. La Biblia lo dice, era ladrón. Incluso estando en la cruz, era ladrón también estando en la cruz. Incluso cuando lo estaban clavando también era ladrón. Y entonces en su último momento reconoció y entró al reino. El que tú va delante de vosotros al reino de los cielos, porque nosotros conocemos, mas ellos no conocían. Amén. Por eso dice la Biblia, mejor lo hubiera haberse sido no haberme conocido que haberme conocido, y después de haberme conocido haberse apartado de su santo mandamiento, la cual le ha sido dado. ¿Alguien está entendiendo? Entonces de eso se trata. Porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es lo mismo ser llamado que ser escogido. Cuando ya tú eres escogido, ya usted fue seleccionado por Dios para manifestar su poder en público. Cuando tú eres llamado, todavía no puedes ser enviado. En el 13 en adelante, Dios manda a Pablo a hacer muchas cosas en diferentes lugares. Pasó por Macedonia, fueron a la iglesia, pasó por Corintios. Hubo muchas manifestaciones de eso, pero ya había recibido el Espíritu Santo. Del hecho que tengas el Espíritu Santo no significa solamente, amén, no significa de que ya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, de que ya tú puedes utilizar el poder donde tú quieras. Usted está en un proceso del llamado, y en el llamado se manifiestan varias cosas. Número uno, amén, Dios comienza a probarte, Dios comienza a instruirte, Dios comienza a capacitarte, y Dios comienza a ser tu mentor. Por eso le digo a Jeremías, ¿qué ve? Y él dice, veo un árbol de almendro. Amén. Y entonces usted vio que le dijo, le dice, bien has visto. O sea, le está hablando bien has visto, no le dijo mal has visto. ¿Por qué? Porque tiene que entender de que hay una que él te comienza un entrenamiento primero, en el llamado, porque Dios no le va a dar su poder a alguien que no sabe cómo utilizarlo. Amén. Por eso usted ve que en el 7:21 dice de que en su nombre echaron fuera demonios, en su nombre hicieron milagros, siempre hicieron milagros, en su nombre profetizaron, siempre hubo profecía, pero no supieron cómo utilizar el don.
Amén. El don no se usa en tu tiempo ni con quien tú quieras. Los dones del Espíritu están sujetos al tiempo y a la voluntad de Dios. Es cuando Dios quiere y con quien Dios quiere utilizarlo. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. El llamado es el proceso que te lleva a ser escogido. Pero cuando ya eres escogido y seleccionado por Dios, amén, estás dentro del proceso para manifestar su poder con quien Él quiere y cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Alguien entendiendo? Por eso no es lo mismo ser llamado que ser escogido. Y es por eso que Dios me ha levantado para hablar de muchos de este punto, que no es lo mismo, porque hay gente confundiendo. Dios me llamó, ya Dios me escogió. No. Usted está en el proceso del llamado, usted está afilando ahora mismo, amén, para entonces ser escogido. Elías era profeta, pero Eliseo era bueyero, amén, y por estar caminando con Elías, amén, un hierro afila otro hierro y quedó aprendiendo de la mentoría de Dios a través de Elías, quedó siendo profeta y se le manifestó lo que él tenía. Y por eso usted tiene que dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Muchos son los llamados, pocos lo son los escogidos. Por eso pensamos que muchas veces los que se van a salvar, puede ser de que sean los que se pierden, y los que se pierdan son los que se van a salvar. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Usted tiene que prestar bien atención, búsquele los contrastes, aprenda esto, porque hay mucha confusión. La gente está pensando que porque Dios me llamó, el profeta tal me llamó, y ya por eso, y tal pastor, yo me hice la oración, ya yo soy una escogida de Dios. No. Amén, ese es el detalle. Ser escogido para llevar su palabra es una cosa, ser escogido para manifestar el poder de Dios, el poder es muy distinto. Todo el mundo predica la palabra, hasta el diablo se la conoce, pero no es lo mismo manifestar el poder de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Con esto hay que tener mucho cuidado, amén, porque dice de que nada más Él respalda a los que tienen corazón recto, íntegro con Él. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La gente piensa que solamente se refiere a ver a Dios después de la muerte. Claro que tiene que ver con eso, pero está hablando de otra cosa. Amén. Ver a Dios en las señales, ver a Dios manifestado en los milagros. Bienaventurados porque verán a Dios los de limpio corazón, verán a Dios en los prodigios, verán a Dios en las señales, verán a Dios en muchos lugares. El problema es saber una sola pregunta para aterrar en este tema. ¿En cuál de las dos posiciones, en cuál de los dos procesos tú te encuentras, tú que me estás oyendo? ¿O estás en el proceso del llamado o estás en el proceso del escogido? Porque no es lo mismo ser llamado que ser escogido. Y para poder ser escogido tienes que pasar por el proceso del llamado. ¿Alguien está entendiendo? Es como hablaba en una ocasión una persona, para poder ser presidente, lógico, hay muchas personas que pasaron por legislador, otros pasaron por alcalde, otros pasaron por representante, otros pasaron por diputado y llegaron allá. Primero tiene que llegar a un proceso. Amén. Todo es un proceso. Entonces ahí es donde está el detalle. ¿Cuál de las dos eres? ¿Estás en la posición del llamado o estás en la posición del escogido? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Amén. Vive Jesús. Dios le bendiga. Bendiciones. La paz de Dios reina en su corazón y su amada familia. Síganos en las redes sociales. En YouTube, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Ayúdanos a compartir, a extender el Evangelio del Reino y que se haga la voluntad perfecta y agradable de Jehová, Dios Todopoderoso. Bendiciones.